Bueno, parece que ya estamos, sí, estamos para empezar. Buenas noches con todos, con todas las personas que se están uniendo a este espacio en esta noche, el día de hoy, 23 de junio. Estamos empezando a las 7 de la noche. En la tarde estuvimos con Guillermo y pues nos ayudó muchísimo en el tema de constelaciones familiares, lo que es la pertenencia al sistema. Así que ahora tenemos el gusto de tenerle a Catalina Villafuerte, psicóloga, ella es psicóloga clínica, especialista en drogodependencias y también tiene una maestría en género. Mi querida Cata, te hemos extrañado en este tiempo. Sí, yo también, full, ¿Y cómo full. estás? Cuéntanos qué nos traes el día de hoy. Bueno, te cuento que yo también les he extrañado mucho este espacio. Bueno, estoy aquí un poco enferma, pero bueno, creo que era full importante volver a conectarnos y pues hablar del tema que me convoca hoy, que nos convoca hoy, que tiene que ver con la importancia del proyecto de vida, del plan de vida, en realidad en el desarrollo de las personas, ¿no? Creo que, aunque actualmente se habla mucho del tema, yo creo que la mayoría de personas no hacemos este plan de vida todavía, ¿no? Y el resultado es que cuando llegamos ya a momentos posteriores de la vida, porque en realidad el plan de vida de alguna manera se construye entre finales de la adolescencia e inicios de la edad adulta, en términos, digamos, ideales, ¿ya? El asunto es que la mayoría de personas no vivimos en función de un plan de vida, ¿no? Y cuando ya estamos en etapas posteriores de la vida, nos damos cuenta de que hubiese sido mucho mejor y hubiéramos podido sacarle mucho más provecho a nuestras potencialidades si hubiésemos tenido un camino, si hubiéramos como trazado un camino, ¿sí? Para poder llegar a unas metas, ¿no? Porque lo importante de este plan de vida es precisamente que se acaba convirtiendo como en un camino que tú trazas, que evidentemente no tiene que ser inflexible ni tiene que ser un chaleco de fuerza, pero es un camino que tú trazas en función de uno de unos fines, ¿no? Porque evidentemente en medida que va avanzando el tiempo, el plan de vida va teniendo otras metas, otros fines, sí, pero a lo largo de toda tu vida este plan de vida pues ayuda a que tú te organices, te ayuda a que tú organices tu tiempo, organices tu espacio, seas capaz de jerarquizar lo más importante, seas capaz de planificar. ¿Cuántas cosas se podrían evitar si nosotros planificaríamos, por ejemplo? ¿Cuántos estudiantes universitarios abandonan sus estudios porque, por ejemplo, se embarazan? Ya las chicas, y no porque el embarazo per se no sea positivo, no pueda ser un evento por demás feliz en la vida de una pareja, pero tal vez podría llegar un poquito más tarde. Entonces, de alguna manera el plan de vida nos permite como organizar y ver qué es lo primordial en el momento de vida en el que vamos viviendo, ¿ya? Mm, Entonces, en este Tú me, sentido, tú me creo que es decías, mi importante que vayamos trabajando en esto, sobre todo en las generaciones como jóvenes, ¿no? Porque bueno, los que ya estamos más entraditos en años, de alguna manera o trazamos este plan, porque además recuerda que esto del plan de vida, si bien es cierto, es un algo que intuitivamente hay gente que lo ha hecho, pero como parte de este desarrollo de la sociedad y del individuo, pues es un tema como muy nuevo, ¿no? ujú. Oye, mi querida Cata, tú dices, bueno, lo ideal es como hacerlo a finales de la adolescencia, principios de ya de la edad adulta, del joven adulto. Em, yo he visto actualmente de las personas que trabajan con adolescentes pues de las madres que llegan con esas preocupaciones de que los hijos pues ahora en la adolescencia, 18 años, y es como que no tienen idea de qué van a hacer de su vida. O sea, y no,
no lo digo como algo malo o lo que sea, sino simplemente es una observación. O sea, realmente es como que hay tantas opciones, hay tantas cosas, hay tanta información que te viene de todos los lados y también esta etapa de vivir todo tan rápido porque la generación como tal mismo, desde los millennials, empezaron a vivir un poco más rápido y más acelerado que lo que vivimos nosotros, que fue una situación más estructurada, más, digamos que más proyectiva o más a futuro. Estas nuevas generaciones como que ya no hay esa tendencia. ¿Cuál es la razón para que esto se dé en las personas? ¿Y cómo se podría hacer como para ir trabajando este plan de vida en estas etapas? Bueno, en realidad yo creo que los factores de qué está sucediendo, de lo que está sucediendo con las generaciones actuales son muchos, ¿no? El bombardeo de los medios de comunicación es uno de los grandes problemas de alguna manera. Por ejemplo, la influencia de youtubers negativos, ¿sí? Digamos, estos personajes tienen muchísima fuerza para muchos adolescentes, también las paternidades ausentes, esta diversidad cada vez mayor de familias y también todos estos problemas que tienen las familias ahora relacionados con la calidad y la cantidad de tiempo que se comparte entre la familia y con los hijos, yo creo que tienen muchísimo que ver con esta como confusión o con esta falta de orientación que tienen los chicos en este sentido, ¿no? Por otro lado, en las familias de clase media y alta a veces se intenta compensar toda la falta de tiempo con facilismo económico, ¿sí? Con cuestiones materiales. Y bueno, en, en, en otras generaciones, cuando habían, por ejemplo, familias mucho más grandes, un poco la necesidad de la familia en términos económicos muchas veces hacía que algunas personas se proyecten. Evidentemente había un porcentaje muy grande que tampoco lo hacía, pero creo que ahora hay diferencias en este sentido y creo que tienen que ver con esto, ¿no? Además de eso, también los adolescentes ahora son tratados con mucha más ligereza, ¿sí? Es lo que nos sugieren de alguna manera también los modelos educativos actuales y las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos que la educación en este último tiempo se transformó muchísimo, es mucho más ligera por el tema del coronavirus, del confinamiento, entonces se acabó convirtiendo en un sistema mucho más ligero, mucho más light, y que no tuvo que ver necesariamente con una postura institucional, sino más bien con una situación que se fue de las manos digamos, del mundo, ¿no? Entonces, todo esto creo que influye e influenciará, ya veremos los resultados en las generaciones que están viviendo todo esto, pero bueno, en las generaciones que están como en la adolescencia a finales o están a inicios de la edad adulta, lo que tú dices es muy cierto, vemos todo esto. ¿Ya? Y vemos que los chicos se demoran a veces mucho más en decidir su carrera, abandonan una carrera, cogen otra carrera, y así algunos muchachos, sobre todo en las clases medias y altas, a veces se pasan de carrera en carrera y sin acabar ninguna cosa, sin acabar ningún proyecto, porque tal vez no tuvieron ningún proyecto y tampoco hubo ninguna motivación específica que les haga llegar hasta el final de ningún proyecto. Porque entendamos que, por ejemplo, para terminar un proyecto también hay que estar motivado, ¿no? Y, por ejemplo, las nuevas generaciones sí tienen como problemas en la motivación, ¿no? Como hay tanto facilismo, en algunos casos en términos económicos, entonces tampoco hay motivación para ir cumpliendo como estos roles que en otros momentos eran básicos dentro del desarrollo de la sociedad, ¿sí? O sea, todas estas cosas yo creo que influyen muchísimo, ¿no? Claro, este inmediatismo precisamente, porque ahora, o sea, y lo hablamos, como yo te decía, no es un tema de criticar, simplemente es lo que está pasando. Entonces, el inmediatismo de que, no sé, yo me doy cuenta inclusive en mí, digo, bueno, necesito saber o necesito una dirección o necesito una información y a los 2 segundos tengo la información en Google. O sea, no necesito hacer nada, ningún tipo de esfuerzo, sino coger mi teléfono y ya está. Entonces, esto se traduce no solamente el tema de buscar cosas, sino en general en la vida. Es decir, tengo hambre, quiero comer, pues llamo
al Globo, al Uber, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya no está esta situación de que ahora, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, esta falta de planificación que yo creo que es lo que está influenciando en las nuevas generaciones. Yo te comento, tengo una hija de 6 años que le digo, qué pena, mi amor, no te pude ir a ver en tu cumpleaños, pero tengo tu regalo, te lo voy a mandar, te lo voy a llevar cuando nos podamos ver. Me dice, no, puedes mandarme por Globo. O sea, tiene 6 años y ella ya no espera a que, bueno, ojalá en 2 meses ya le vea, ya nos veamos y me dé el regalo, sino ella ya tiene una solución. Es decir, así de inmediato, así está en la situación y así está el inmediatismo. Eso hace que perdamos la capacidad como de planificar. Al no tener al perder esta capacidad de irnos proyectando hacia futuro, obviamente que el plan de vida se va quedando o se va relegando. Y voy haciendo lo que tengo al paso y lo que tengo. Ahora, ¿cómo hacer precisamente en la adolescencia, que me parece el mejor momento como para irte proyectando o como para irte acostumbrando a una nueva estructura, a generar estructuras, si es que es lo que les puede servir a muchos chicos? Es decir, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer para que eso suceda? Pues eso es bueno hacerlo acompañado de un especialista, no sé, de un coach, de alguien que acompañe este proceso. ¿Crees que eso podría ser una solución como para que eso suceda? Bueno, va a depender de cada caso, ¿no? Evidentemente hay chicos que por la familia, hay familias que son más estructuradas en general, hay familias que se han visto más influenciadas por esta nueva manera de vivir. Dependerá mucho de eso, ¿sí? Para que, y dependerá evidentemente de la parte más individual de la persona, para ver cómo va respondiendo a estas exigencias que, bueno, siguen de alguna forma estando en el mundo, ¿no? Entonces, habrá veces que sí, que la familia sea suficiente, habrá otros momentos en los que se necesite de un especialista para hacer este proceso, para seguir este proceso, pero evidentemente es muy importante que el adolescente, desde que es niño en general, es importante que nos vayamos conociendo, ¿no? Para poder en algún momento construir un proyecto de vida, un plan de vida que pueda ser efectivo en nuestra cotidianidad. Evidentemente necesitamos algo de autoconocimiento, ¿no? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué podríamos aprovechar de nosotros, de nuestra familia, en el mejor de los sentidos, para poder ir cumpliendo algunas metas, ¿no? Evidentemente, si tú no eres bueno en matemáticas, yo conocí un caso de alguien y no era tan jovencito, ya estaba entradita a los 20 años, estaba por la mitad de 25 años más o menos, y no era nunca había sido muy, muy bueno en el área de matemáticas, ¿ya? Y decide seguir como una tecnología, una licenciatura en contabilidad, por ejemplo, ¿sí? Evidentemente eso es un error, ¿no? Y tiene mucho que ver con precisamente que no te conoces o aceptas estas sugerencias de otros, porque además esta persona no estaba siguiendo lo que quería seguir, sino lo que le estaban sugiriendo otros. Entonces, tú te dejas influenciar por otros de esta manera errada, el momento en el que no te conoces mucho y en el que tienes como soluciones mágicas frente a problemas muy concretos, ¿no? Como si yo no soy bueno para las matemáticas, ¿cómo pienso que voy a poder triunfar en una carrera como contabilidad, se me ocurre, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, es muy, muy importante que desde pequeños los niños se vayan conociendo, ¿no? Y, por ejemplo, los espacios recreativos estructurados un poquito, las actividades extracurriculares, además de las actividades escolares, ayudan mucho a que los chicos se vayan conociendo, ¿no? En términos de socialización, también en términos de habilidades sociales, porque tú sabes que una carrera puede tener mucho que ver con una habilidad netamente intelectual o puede ser que tenga que ver con una habilidad social o no sé, hay carreras como las técnicas que básicamente implican un tipo de inteligencia, pero por ejemplo, digamos, un chico entra a una escuela de fútbol y es muy bueno en fútbol, entonces capaz su futuro va por ahí. Tal vez no es un gran jugador, pero tal vez sigue una licenciatura en deporte, se me ocurre. Entonces, el que los niños tengan espacios, ¿sí? En donde poder conocerse en términos prácticos es muy importante,
¿ya? En donde los chicos puedan también ir desarrollando como valores. Eso también es sumamente importante, ¿ya? O sea, un chico que tenga valores adecuados, y esto en este sentido sí, las familias tienen un rol muy importante. Un chico que tenga, porque en primer lugar, hablemos como del desarrollo de la socialización, ¿no? Entonces, la socialización tiene, digamos, dos momentos, la socialización primaria y la socialización secundaria. Y bueno, la socialización primaria se da sobre todo en el espacio familiar y precisamente es todo este proceso a través del cual tú integras los valores básicos que van a regir tu vida. Entonces, evidentemente, si tu familia tiene valores positivos, ya en términos prácticos, no en términos verbales, sino en términos prácticos, es muy probable que también el niño, el adolescente y el adulto joven desarrolle en algún grado esos mismos valores, ¿sí? Valores me refiero, por ejemplo, el trabajo, la constancia, la disciplina, el orden, la puntualidad, la constancia y algunos otros que este rato se me podrían ir, pero todos estos valores sí que se trabajan en la cotidianidad, en el hecho, por ejemplo, de mantener la casa ordenada, en el hecho de que trabajemos, de que el trabajo sea un valor en función de conseguir el dinero, de que no sea el dinero fácil el que fluye en casa, a propósito de toda la corrupción que en este momento pues está alrededor del tema gubernamental, el hecho de ser disciplinado, de hacer cosas positivas en el tiempo libre, por ejemplo, pues ayudan de alguna manera a que este niño, este adolescente, este adulto joven tenga pautas, ¿sí? Para luego pues ponerse metas, ¿no? Si un niño aprende, qué sé yo, que el dinero fácil es la manera de vivir, es muy probable que se consiga amigos en la adolescencia o en la adultez para, para delinquir y para hacer dinero fácil, y es muy probable que la formación universitaria, académica, no sea una posibilidad, y de que, por ejemplo, el trabajo tampoco sea una posibilidad. Entonces, en este sentido, son bastante importantes, por un lado, los valores, ya como estos que te digo, de los que se me ocurrieron en este momento, y por otro lado, también el conocerte a ti mismo como persona en cuanto a posibilidades, en cuanto a potencialidades, en cuanto a limitaciones también, limitaciones en todo sentido, limitaciones físicas, limitaciones económicas. Digamos que yo quiero ser astronauta, pero no tengo el dinero para hacerlo, pues también tengo que ir asentando, aterrizando mis metas en función de mi realidad. Y evidentemente esto es posible, ¿no? Los adolescentes a veces pueden ser muy soñadores, pero si hay todo esto en algún grado, es probable que con un poco de negociación, un poco de diálogo, ¿ya? Puedas lograr de alguna manera, pues que este querer ser aviador o querer ser astronauta se convierta en querer ser parte, qué sé yo, de la Fuerza Aérea, o cuestiones así. Ujú. Es decir, lo que aquí sería importante y el primer requisito, yo creo que para empezar a hacer un plan de vida a la edad que sea, independientemente de la edad que uno tenga, porque otra cosa del plan de vida no es que lo hice en mi adolescencia y se acabó y yo tengo que morir con ese plan de vida, no es así. Claro. El plan de vida va a ir cambiando y va a irse inclusive en función de los logros, ¿no? Hay logros que ya los pude tener, entonces ahora sí que más quiero, cuál es ahora mi nuevo plan de vida. Va a depender también de cada ciclo vital, es decir, cuando estoy en formación de pareja, cuando tengo los hijos pequeños, cuando yo tengo todos estos diferentes cambios de ciclo vital, cuando de pronto ya los hijos se fueron y estoy solo o sola, o estamos viviendo solamente como pareja y los hijos ya no están, el nido vacío. Cada etapa puede tener un plan de vida, ¿ya? Y eso me parece importante. Entonces, lo primero sería como que determinar en qué parte de mi vida estoy, en qué etapa de mi vida estoy. Segundo, y que me parece algo importantísimo, sería esto que tú nos dices, el conocernos y el ver cuáles son nuestras potencialidades, qué es lo que me gusta, pues qué es lo que vibro. Porque otra de las cosas que antes, por ejemplo, no se hacía
que yo veo que ahora sí se hace, es ir descubriendo qué es lo que me gusta, qué es, para qué soy bueno. Antes yo me acuerdo que no sé, familia de médicos y pues todos los hijos, papá médico, abuelo médico y todos los hijos médicos. Igual funcionaba de esa forma, ¿ya? Entonces, si es que de alguna manera en este momento del camino podemos ver que ya tenemos la facilidad, porque los padres de ahora van a estar felices si es que tú haces lo que quieres hacer, ¿ya? Entonces si es que en este momento del camino podemos ver que ya se puede, que ya se puede elegir, que se puede uno primero conocer y decir, esto me hace vibrar, entonces ese sería el segundo paso. Primero ver en qué etapa de vida estás, luego ver para qué eres bueno y qué te gusta, qué te hace sentir feliz en la vida. Luego de esto, ¿qué tendríamos que hacer, mi Cata? Pues bueno, te cuento que hablando de la adolescencia, por ejemplo, y esto yo recuerdo desde mi tiempo de adolescente, cuando, por ejemplo, tú hacías estas pruebas, ¿no? Para ver como tu vocación un poquito, nunca te decían cosas como que el tema laboral es muy importante, entonces a veces la gente escoge la profesión, que es uno de los temas como cruciales durante el final de la adolescencia, inicios de la juventud, que por ejemplo vas a pasar 8, 10, 12 horas haciendo lo que tú decidas de hacer en términos o académicos y o laborales, ¿no? Entonces es muy importante, pero es muy importante que las personas proyectemos, o sea, seamos capaces de ver eso, ¿no? De ver que la profesión que nosotros sigamos, estamos bien. Sí, sí, sí te escucho. ¿Aló? Ahí estamos, ahí sí te escucho, Cata. Ujú. Ahí te escuchamos, ahí te escucho. Sí, ya. Entonces, es importante, por ejemplo, hablar con los chicos, y esto yo recuerdo que, por lo menos de mi experiencia personal, nunca se hizo. Hablar de que el tema laboral va a ser un tema que cope mucho tiempo, mucha energía de tu vida, ¿no? Entonces, si estás dispuesto realmente a hacer las actividades que tienen que ver con la carrera que tú decides en el tiempo. Entonces, Ujú. esto es importante, por ejemplo. Entonces, también es muy importante hablar, ¿no? Con los chicos. Ya cuando estamos en momentos posteriores de la vida, es muy importante ir viendo qué es lo que no se ha hecho, ¿sí? Eh, muchas cosas. A veces uno decide una carrera equivocada, por ejemplo, al inicio, o que no era la carrera de los sueños de uno, tal vez por presiones familiares, esto sucede mucho, por tradiciones familiares, por legados familiares, pues esto sucede, ¿no? Y nos vemos como forzados de alguna forma y no podemos salirnos como de ese molde, pero resulta que, y esta carrera nos sirve precisamente para el sustento de nuestra familia, pero no nos satisface del todo emocionalmente, pero como tú dices, ya luego hay momentos en la vida en el que tal vez ya no tengo comprometida la parte económica en su totalidad y puedo darme la posibilidad de gastar en mí, en esa otra cosa que no hice, sí, en otro momento de mi vida y que ahora la puedo hacer y que tal vez me llene mucho más. O sea, evidentemente va a depender muchísimo del momento de la vida y de las circunstancias que uno tenga, pero claro, si bien es cierto, durante, por ejemplo, la juventud, sobre todo si uno ha decidido tener familia, que esa es otra decisión como importante relacionada con el plan de vida, y bueno, uno cuando tiene familia, pues le toca comprometer gran parte de los recursos económicos, emocionales y de todo sentido en la parte, en la familia, le toca invertir muchísimo. Entonces hay un momento dado en que los hijos ya se van, en que los hijos ya pueden valerse por ellos mismos y entonces uno puede, digamos, aprovechar esos recursos para uno. Entonces, tal vez
en ese momento es el momento también de rever un poco el proyecto de vida y ponerse otras metas mucho más personales tal vez y de cosas o de actividades que se dejaron relegadas en otros momentos de la vida. Evidentemente esto es posible, ¿no? Dependiendo del momento de la vida en el que estemos hablando, pues el plan de vida evidentemente tendrá como aspectos comunes, ¿sí? Como esta tendencia de que traza un poco el camino para que tú llegues a ciertas metas y pues puedas comprometer toda tu energía en función del cumplimiento de estas metas, pero en cambio algunas diferencias como estas, ¿no? Cuando tú estás en la adultez, en la adultez temprana, ¿sí? Evidentemente tú tienes que comprometer gran parte de los recursos en todo lo que tiene que ver con la parte familiar, pero posteriormente, ya digo, ya puedes de alguna manera eh, comprometer recursos, energía en función de otras necesidades, ¿no? Que pueden ser más personales. Por otro lado, pues algo de lo que no hemos hablado y que es muy importante en lo que se refiere a esto del proyecto de vida es la importancia de una buena autoestima. Y en este sentido, sí es muy importante que como familia trabajemos en los buenos hábitos de vida familiar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los hogares en los que hay violencia intrafamiliar, en los hogares en los que hay problemas de consumo de drogas, los miembros tienden a sentirse más confundidos. ¿Ya? Tienden, y en los que hay problemáticas así muy, muy profundas dentro del sistema familiar, los miembros todos, o sea, los padres, los hijos y todos los que vivan en el sistema, tienden a sentirse más confundidos. Entonces, evidentemente, su autoestima se va a ver disminuida. Y claro, en medida de que la autoestima de una persona está disminuida o es mala, es muy probable de que sea mucho más difícil conocerte como persona, saber cuáles son tus potencialidades, saber cuáles son tus debilidades, ¿sí? Y saber cómo aprovecharlas además. Y es muy probable entonces que vayas caminando por la vida de forma errática, no así si vienes de una familia mucho más organizada, una familia en la que hay como un poco más de orden, un poco más de estructura. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que le da orden y estructura a una familia? Todo lo que tiene que ver con los buenos hábitos a nivel emocional y físico a la familia. Ujú. Bueno, entonces decíamos, si es que ya tenemos esas dos cosas, ya sé lo que me gusta, ya sé lo que dejé de hacer y que tal, dependiendo del nivel, del espacio, del lugar de vida en el que me encuentre, ya veo qué es lo que me falta por hacer y todo eso. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para hacer nuestro plan de vida, Cata? En términos realistas, ¿qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible para mi realidad? Por poner un ejemplo, ya esto es importante, ¿ya? Digamos que por descuido, por falta de orientación o precisamente porque no había organizado mucho mi vida, durante la adolescencia me embaracé, ¿ya? Entonces tengo ya una niña, ya o un niño. Tendré que ser realista en cuanto a que tengo esta responsabilidad y entonces cuando escoja mi carrera, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo hacer en términos reales, en términos de si me pueden ayudar en el cuidado, si no me pueden ayudar en el cuidado, si económicamente tengo para los costos de una determinada carrera, si tengo que escoger una carrera corta? En otras palabras, dependiendo de mis circunstancias, tendré que hacer un análisis cuidadoso de los factores que me rodean, ¿ya? Y tendré que proponerme metas realizables, ¿sí? En función muchísimo también de la realidad que estoy viviendo. Si no soy capaz de hacer eso, es muy probable que no llegue a ningún lado, ¿ya? Igual, tengo que proponerme metas alcanzables y no tan a largo plazo. O sea, de hecho, podré poner como un plan posible, qué sé yo, hacer mi pregrado, mi posgrado y mi maestría, y mi otra maestría y mi superdoctorado, pero en primera instancia, pues tendré que fijarme en lo más, en el futuro próximo, que es escoger algo adecuado, algo que me guste, algo que me llene, sí, sobre todo si estoy en ese momento de la vida, y pues, y luego terminarla,
la cuestión. Después vendrán como otras metas. Entonces es importante que sea racional, que sea realista la propuesta en términos prácticos, en términos o sea, ¿cómo llego a esto? Analizando mis circunstancias personales, ya de forma realista, ya, y de forma honesta. ¿Ya? Uno de los mayores problemas que a veces existe para tomar decisiones adecuadas es que como que entramos en una negación, ¿sí? Similar a la que sucede en las familias que tienen familiares de alcohólicos, ¿ya? Y entonces es como que tomo decisiones como desconexas de mi realidad. Y cuando le preguntas a la persona, ¿y por qué tomaste esta decisión, no? Como esto, o sea, ¿cómo tomaste una decisión de seguir una carrera que no te gusta, pero que además de eso, la mayoría de materias tienen que ver con algo en lo que tienes mucha dificultad? Ah, no, es que lo que pasa es que tal persona me dijo, es que tal persona me sugirió, es que pasó tal cosa. Sí, entonces es muy importante hacer un análisis como bastante honesto, ¿ya? Sobre estas posibilidades, sobre estas fortalezas. Es bueno también a veces escribir sobre el tema, ya no solamente tratar de analizarlo en la mente. Es bueno escribir a veces, es bueno organizar objetivos también de qué es lo que se quiere, por ejemplo, con lo que se quiere hacer, sobre todo en cuestiones que implican inversión de mucho dinero e inversión de muchos recursos a nivel energético, como podría ser la elección de una pareja, como podría ser la elección de una carrera, la elección de una especialización, la elección de un negocio, ¿sí? Todas estas decisiones que tienen que ver con el plan de vida, tienen que ser muy bien analizadas y tienen que ser analizadas en este sentido realista. Por ejemplo, ¿cómo me voy a poner yo un negocio de algo que no conozco? ¿Sí? Y sin o sea, sin como involucrarme en el tema de alguna forma, ¿no? Yo he visto gente que dice, no, lo que pasa es que soy emprendedor y se meten en negocios que no conocen, por ejemplo. Y por último, si no lo conoces, involúcrate en el asunto, ¿no? En la actividad, conoce la actividad, averigua, haz un análisis del mercado, no sé, de cómo va a ser el negocio. Por ejemplo, igual en la carrera, ¿no? Eh, empiezan una carrera por presión, pero jamás se ponen a pensar cómo mismo es el asunto, o en una pareja, ¿no? Parejas que se conocen 2 meses y se casan como en este momento en el que no eres capaz de ver nada real de tu pareja. Entonces, en este sentido, creo que hay que ser cuidadoso, hay que ser paciente también. Sí, en este sentido yo creo que los adolescentes y los adultos jóvenes pues adolecemos un poco de eso, ¿no? Culturalmente, pues en estas edades, sobre todo, los adolescentes y los adultos jóvenes no piensan mucho y en este sentido, en las consecuencias, y claro, si es que además de eso hay toda esta confusión y no hay algún tipo de, al menos de mapa o de guía medio, aunque sea un poco borroso, de qué debo hacer o de a dónde quiero llegar, pues entonces es probable que llegues después a otros momentos de la vida, pues triste, con sentimientos fuertes de fracaso, y evidentemente esto puede tener hasta repercusiones en el tema emocional. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, lo que yo tengo como plan de vida no se cumple? Supongamos que, bueno, yo ya he visto lo que me gusta hacer, yo ya sé en que, por ejemplo, este año yo pienso que mucha gente perdió muchos de sus proyectos, negocios en quiebra, em, temas de estudio, viajes que estaban planificados tal vez con muchísimo tiempo, que se venían pagando durante varios meses, incluso años, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa cuando todo se cae? Cuando ese plan de vida, porque eso también es otra de las cosas que se escucha ahora, ¿no? O sea, no planifiques tanto, no hagas tanto, más bien vive el presente, disfruta de lo que tienes, etcétera. Entonces, ¿dónde está la línea que nos permite estar en aceptación? Porque definitivamente muchos
tuvimos que parar en hacer muchísimas cosas que estaban previstas, pero ¿qué pasa? ¿Cómo manejar la frustración? ¿O qué hacer como para sacar el aprendizaje? ¿Cómo funciona esto? Yo creo que es clave precisamente, yo creo que es clave eh, en este momento tan complejo en términos laborales, en términos económicos, eh, ser flexible por un lado y por el otro lado centrarnos en el aprendizaje que me dejó esto, ¿ya? Porque nosotros sabemos, todos sabemos que después de un proyecto fallido, por las razones que sean, de alguna manera sabemos que en muchos casos no fue un error de la persona, sino fue un error más bien, o no un error, sino fue una circunstancia que realmente acabó con muchos emprendimientos y que pues se le fue de las manos al gobierno, al mundo, a todas las autoridades del mundo en general. Entonces, creo que es importante dirigirnos un poco o dirigir nuestra atención, ¿sí? Al aprendizaje, ¿sí? Que me dejó la experiencia, ¿ya? Porque en realidad no tenemos otra opción, ¿no? Y tampoco la idea no es que el proyecto de vida de alguna manera sea como un chaleco de fuerza que no puede ser flexible y te va a, y de alguna manera más bien te va a destruir. La idea es que más bien te permita orientar y reorientar paulatinamente, también en función de las necesidades o en función inclusive de los imprevistos, tu energía y tu esperanza y tu fe. ¿Ya? Increíblemente, a veces pensamos que teniendo un plan de vida y viendo que alguna meta no se cumple, o peor aún, que algún proyecto que ya pusimos en marcha, pues no llegó a darse, increíblemente el tener un plan de vida permite o hace que las personas no se desesperancen del todo, ¿ya? Porque un plan de vida bien hecho, ¿ya? Eh, no te permite perder de vista tus potencialidades, ¿ya? Entonces, al poder ver, a pesar de las adversidades, que tienes un potencial, vas a ver que la oportunidad que se perdió, que se fue, puede no ser la única y que pueden venir otras en función de tus potencialidades, ¿ya? O sea, recuerda, lo que pasa es que el plan de vida y la construcción de un plan de vida adecuado tiene muchísimo que ver con el autoconocimiento. Y el autoconocimiento implica, pues, poder identificar estas potencialidades como propias y entonces también entender que estas potencialidades, independientemente de las circunstancias patéticas y de los sentimientos negativos que acompañen a estas circunstancias muy difíciles que están sucediendo, por ejemplo, ahora, pues siguen ahí, Ujú. están ahí, ¿ya? Además Y que si es que ya a mí se me ocurre que si es que ya lo hiciste una vez, que si es que ya viste que eres capaz de cumplir metas, viste que eres capaz de ir cumpliendo todo lo que te propones, o bueno, si no todo, al menos el 80% de lo que te propones, etcétera, si ya vas como creyendo en ti, y yo creo que para eso también nos va a servir el plan de vida, porque es como un checklist de ir diciendo, bueno, yo me he propuesto todas estas cosas en mi vida y veo que de eso prácticamente las he cumplido todas, o al menos he cumplido un 60, 70, 80% de todo lo que me he propuesto, significa que yo sí puedo hacerlo. Y si es que todo se me cae, digamos, si es que todo por situaciones externas, todo se cayó, pues entonces, bueno, decir, si ya lo hice una vez, sé que lo puedo volver a hacer. Sé que yo sí soy capaz de cumplir esas metas. Entonces, yo creo que también para eso nos puede servir, porque a veces, sobre todo en situaciones de depresión, de pérdida que se pueden vivir, pues no tenemos el suficiente optimismo, digo yo, de, de ver lo positivo. Pero lo que sí podemos hacer es ver qué es lo que hemos hecho y decir, bueno, si ya lo hice una vez, lo hice dos veces, lo hice tres veces, pues yo sé que sí lo puedo hacer. Y para eso nos sirve el haber ido como con ese plan, con ese guión que de alguna manera no es que vamos tan, como tú dices, forzados, pero que nos damos cuenta que sí podemos ir creando y que a veces nos salimos del camino y luego volvemos y todo eso. Ahí está, nos dice Nora, ¿cuáles son los pasos para generar
un plan de vida. Entonces ya como para ir recogiendo todo lo que hemos hablado, para ya, entonces, ¿cuáles son los pasos para generar un plan de vida? Ya, yo voy a dar algunas pautas generales, ¿sí? Realmente este es un modelo el que yo les voy a dar. Hay otros también, sí, pero después de que ya hemos hecho este análisis cuidadoso de potencialidades, de debilidades, de alguna manera, cuando ya hemos hecho un FODA, que sería el primer paso previo a hacer el plan de vida, tenemos que ver cuáles van a ser, vamos a tener que construir unos objetivos, ¿no? Generales y específicos también en relación de lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? La pregunta que debemos hacernos en primera instancia, ¿qué es lo que queremos lograr de nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos lograr en nuestra vida? Y ahí tenemos varias esferas de análisis, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr en el área afectiva, en el área académica, en el área laboral, en el área familiar, en el área social, ya, en el área sexual, en el área espiritual, religiosa, dependiendo de las personas, ¿ya? Y sobre eso, pues entonces tenemos que establecer unos objetivos, ¿ya? Hay autores que sugieren que sean objetivos de corto, de mediano y de largo plazo. Sí, yo prefiero poner algunos de corto plazo y algunos de mediano plazo. Sí, posterior a eso hay que escribir en cada área cuáles son las actividades que yo me propongo hacer y en términos de tiempo, en más o menos qué tiempo, todo esto con cierta flexibilidad, sí, para lograr esos objetivos. Recuerden, los objetivos tienen que ser realizables, ¿ya? Y entonces hay que ir escribiendo cuáles son las actividades que voy a ir, que voy a hacer en función de eso. Es importante también que yo construya alguna manera como eh, de, 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 de supervisar cuánto de todo eso he ido cumpliendo en el tiempo. Y también cuáles han sido las razones, sí, o las causas o los factores que han hecho que yo no pueda cumplir con estos objetivos y entonces qué cambios tendría que ir haciendo para irlos cumpliendo, si han dependido de mí. ¿Ya? Y si es que veo que no, que son muy difíciles de cumplir, pues ir viendo también si son realmente realizables en el momento en el que me encuentro. Sí, pongamos el ejemplo, un ejemplo que nos pasó un poquito, ¿no? El tema, por ejemplo, del curso de adicciones que estaba planeado para este año, con FAMI. Creo en general que no es el mejor momento para hacer este curso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que está ahí, se tiene que posponer este objetivo, ya que creo que era un objetivo de FAMI, era un objetivo también mío, pero creo que se tiene que posponer este objetivo, ¿ya? Tal vez también puede ser que este objetivo se transforme en otros pequeños objetivos, pero ese como tal, por ejemplo, tal vez se tiene que postergar o bueno, tal vez tendrá que cambiar, qué sé yo. Entonces, en este sentido hay que hacer este mecanismo para poder revisar qué está pasando con estos objetivos y con las actividades que te propusiste para llegar a estos objetivos, ¿sí? En el tiempo, ¿ya? Y también revisar los tiempos. ¿Sí? Y luego, pues, revisar un poco qué es lo que ha pasado, ¿no? Si te propones, digamos, un plan de vida de aquí a 3 años, entonces, qué sé yo, te vas a poner de alguna manera métodos, indicadores para ver cómo has ido logrando estos objetivos anuales o cada 6 meses y cosas así, ¿no? Entonces, tendrás que ir revisando estos objetivos y estas metas intermedias que se harán en función de las actividades que te has propuesto para llegar al objetivo. Entonces, básicamente, en términos facilitos, esa sería la propuesta. Lo primero, un poquito tiene mucho que ver inclusive con cómo funciona la lógica de la academia, esta cosa de hacer unos objetivos generales, unos objetivos secundarios que vendrían a ser como objetivos de área por área de la vida. Sí, es importantísimo, por ejemplo, saber qué es lo que tú quieres de la vida. O sea, en términos generales, ¿qué es lo que aspiras de la vida? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Si entiendes de eso, que va a estar en el objetivo general, pues en lo otro será un poco más fácil. Ajá, yo siempre digo, bueno, a mí me ha servido mucho la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que, o sea, si es que yo no tuviera responsabilidades, obligaciones o lo que sea, ¿qué estaría haciendo con mi vida? ¿Qué sería lo que yo estaría haciendo con mi vida? Y ahí yo creo que viene esta respuesta interna y te va indicando dónde está tu misión de vida.
¿Ya? ¿Dónde está lo que para lo que tú naciste, para lo que realmente te gusta? Yo siempre digo, em, para mí es como que si es que hago algo que aunque me paguen o no me paguen, yo lo disfrute, significa que esa es mi misión de vida. Entonces a mí me va sirviendo mucho este tipo de preguntas hacia adentro, porque todo lo que tú nos dices, Cata, es una estructura que me parece válida. Y entonces es cómo descubro eso, porque para hacer un FODA personal, para hacer un análisis de fortalezas, de oportunidades, de debilidades y de amenazas que existan, entonces es como lo que tú dijiste, es conocerme. Entonces, si es que yo logro hacer ese FODA personal, voy a tener muchísima información para decir, bueno, hacia dónde me estoy yendo, hacia dónde me estoy dirigiendo. Si es que ya tengo una, no sé, una luz de lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿ya? Yo cambié de profesión, por ejemplo, cuando yo tenía 28 años más o menos, yo decidí estudiar lo que ahora hago. Entonces, es como que si ya yo tengo claro, entonces ahí sí es empezar. Y bueno, ¿cómo voy a lograrlo? Y empezar a estudiar y empezar a hacer y y así es como se va construyendo. Y es decir, bueno, yo me di 5 años más para estudiar y dije, en 5 años yo tengo que ya dedicarme a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces fue como que ir, cada cosa que iba haciendo, iba construyendo lo que yo quería. Pero siempre importantísimo, a mí me parece que es, ¿qué me veo haciendo? O sea, ¿qué haría yo en mi vida aunque no me pagara? Yo haría lo que estoy haciendo y me paguen ahora, me paguen o no me paguen, pero es porque no porque no necesite el dinero, sino porque realmente lo disfruto. Entonces yo creo que vamos por ahí y mientras más grandes estamos, más años vamos teniendo, yo creo que tenemos más la facilidad, digo yo, de irnos conectando con nuestra esencia y con nuestra misión de vida. Entonces, primerito el FODA primerito es hacia adentro, qué es lo que quiero, hacia dónde me veo, qué es lo que me veo haciendo en determinado tiempo y después tendría que ser esto, ya cuando ya digo, voy a hacer mi plan de vida, el FODA personal, establecer, establecer qué es lo que yo quiero en las diferentes áreas de mi vida, ya no solamente en el área profesional, sino en todas las áreas de mi vida, ya, qué, qué objetivos lo voy a poner, estructurar los objetivos y luego en base a estos objetivos estructurar actividades y tiempos en los que yo voy a cumplir. Obviamente, si es que ya se va cumpliendo los objetivos, ir trabajando todo lo que se va cumpliendo si es que hay algo que no se cumple, ¿cómo así no se pudo cumplir? Tal vez hay que rediseñar algo, tal vez hay que cambiar objetivos, qué sé yo, a los 30 años yo tenía planeado irme del país y resulta que me embaracé. Entonces, posiblemente mis planes van a cambiar, pero la idea es que volver a estructurar un nuevo plan de vida en función de lo que estoy teniendo y de lo que es realizable. Esas creo que serían las pautas para establecer un plan de vida. Si es que es en la adolescencia, importantísimo que esto vaya acompañado por los padres, si es que de alguna manera a veces tal vez no sabemos cómo acompañar, pues dejarse asesorar por personas que pueden acompañar, pero siempre importante enseñar a los hijos a que las metas, los logros nos dan una razón de vivir. Cuando las personas tenemos un plan de vida, en general, en cualquier área, vamos a tener una motivación de vivir. Cuando no hay un plan de vida, cuando no sé para dónde voy, cuando no hay un deseo ese de hacer algo, pues va a ser difícil que yo pueda conectarme con la motivación, conectarme con ese deseo de hacer algo. Eh, Siempre cuando hay un cambio de ciclo vital, es decir, cuando hay hijos, cuando de pronto los hijos ya se van y me quedo sola o me quedo con la pareja, siempre importante volvernos a estructurar nuestro plan de vida. Así que el plan de vida no se acaba, esto es, no se hace una sola vez, se hace todas las veces que sean necesarias,
cada vez que yo sienta que necesito hacer cambios, pues lo hago y continúo con lo que yendo hacia lo que yo consideraría mi misión de vida, que es lo único que nos va a mantener motivados y conectados. Así que eso es lo que les hemos podido compartir. La Cata, qué pena, le jugó ya una mala pasada el sistema, pero le agradecemos un montón y les agradecemos también a las personas que se conectaron en Facebook y aquí también en Zoom. Les mandamos un abrazo gigante y les esperamos el día de mañana a las 4 de la tarde y también a las 7 de la noche. Recuerden que a las 7 de la noche estaremos con Patricia Núñez y Mindfulness, que es un tema hermoso con ejercicios y eso. Así que les mandamos un abracito y muchísimas gracias. Hasta mañana.